que se asusten porque nos queda un largo recorrido estudiando los patriarcas, pero tendremos clases de que veremos mucho más versículos, capítulos. Hay clases que nos concentraremos en uno, pero yo espero que lleguemos a la meta en el tiempo establecido, ¿ok? Ok, pastor, no se me preocupe. Entonces vamos a estar viendo hoy el Génesis capítulo 14 del 1 al 24. Oremos, hermanos, oremos. Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, venimos delante de tu presencia en este día, dándote las gracias, Señor, por tus múltiples misericordias. Dándote las gracias, Padre Santo, porque tú te apiadas de nosotros y nos has dado la vida eterna que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu cuidado, por las bendiciones que no merecemos que tú has traído a nuestras vidas. Y te damos a ti toda la honra y toda la gloria por eso, Señor. Y ahora nos ponemos en tus manos pidiéndote que tú nos ayudes, estudiando tu palabra, estudiando estos capítulos del Génesis, Señor, donde tú nos has revelado a nosotros como el Dios que quiere hacernos bien, el Dios que ha buscado nuestra salvación y te ha involucrado en salvarnos y darle una esperanza. A ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí en estos 24 versículos lo podemos dividir en tres partes. La primera parte del versículo 1 hasta el versículo 12 vamos a estar viendo la guerra de los reyes. Del versículo 13 hasta el 16, la liberación de Lot por parte de Abraham, y desde el versículo 17 hasta el final vamos a ver el relato del encuentro de Abraham y Melquisedec. Génesis capítulo 14, vamos a leer la primera porción de la guerra de los reyes, del 1 al 12. Aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Lazar, Kedarloamer, rey de Elán, y Tilda, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Canaim, a los susitas en An, a los semitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaban en Hasesontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elán, Tidal, rey de Goín, Anrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Pregunta, ¿cuántas guerras se narran aquí? ¿Cuántas guerras? Sí, pero ¿cuántas? Yo digo, porque varias tú me lo dejas en él, pueden ser 3, 4, 5, 1, 2,
¿Cuántas guerras se narran aquí? Ahí hay dos. Si se fijan, el rey aquí más poderoso es déjenme buscar el nombre, porque Kedorlaomer. Primero, fíjense que en el texto dice que en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron ¿a quién? A los refaítas. Esa fue la primera guerra. Y ese grupo de ciudades que aparecen ahí. Luego viene la batalla contra el grupo que estaba asociado con el rey de Sodoma, que lo vemos más adelante. Primero Kedorlaomer, aunque la narración empieza hablando de la rebelión del grupo de los reyes, incluyendo el de Sodoma y los que lo seguían, fíjense que después cambia y da un dato de que ya saben, ese mismo. Ese rey era el más poderoso en el área y derrota a otro grupo que no tiene nada que ver con la gente de Sodoma y el grupo que lo seguía. Que incluye ahí, dice, y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte derrotaron a los refaítas. Ustedes quizás no se acuerdan, señores, los refaítas eran el grupo, era una nación de gigantes, tipos que medían, tenían unas alturas a nivel de estos basquetbolistas de 7 pies, etc. Había muchos en esa zona. De hecho, recuerden cuando fueron a revisar la tierra que Josué mandó al grupo, ¿qué fue lo que vieron? Se asustaron. De los 12, 10 se asustaron. ¿Ok? Y quizás nosotros nos hubiéramos asustado viendo que íbamos a pelear con hombres de ese tipo. Bueno, aquí en la narración bíblica, lo que estamos viendo es en estos versículos de la guerra de los reyes, que Kedorlaomer es un rey muy poderoso, hábil para la guerra, astuto. Derrota primero a este grupo de naciones donde están los refaítas, esos gigantes, que incluye, como dice en el versículo 5, los refaítas, en Astarot-Carnaim, a los susitas, a los emitas y a los oreos, versículo 6, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas. Eso es Kedorlaomer. Y también al amorreo que habitaba en Hasesontamar, versículo 7. O sea que fíjense que este rey era despiadado, o sea, era un individuo que arrasó con la zona. Entonces en el versículo 8 viene la otra guerra. Y salieron el rey de Sodoma, el de Gomorra, el rey de Adma, el de Seboín, el de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Esto es contra Kedorlaomer y todos los reyes que lo seguían. O sea, esa es la segunda guerra. Y en el valle de Sidín, versículo 10, estaba lleno de pozos. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron todas las riquezas de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y el versículo 12, como apunta un comentarista, era la única razón por la cual el escritor inspirado incluyó esta historia aquí. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. ¿Ustedes creen que esta era la única guerra? No, siempre ha habido guerra, pero el escritor inspirado no registra guerras que no estén dentro de lo que Dios quiere. Y punto. Ahora, esta guerra, aquí en el versículo 12, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Ahora, hermano, que quede claro, en estos versículos que hemos leído, este rey que derrotó a todas estas naciones era un individuo astuto, con un poderío armamentista, de gente con valor. Eran unos tremendos guerreros. Ahora vamos a ver cómo interviene Abraham aquí.
De hecho, esta la primera vez que se menciona la palabra guerra en la Biblia, en estos versículos que hemos visto, es la primera vez que menciona. Entonces vamos a ver, se llevan a Lot. Yo imagino a Abraham, vamos a leer ahora del 13 al 16, cuando vienen a decirle, óyeme, que se llevaron a tu sobrino. Óyeme, ¿para qué se fue? Yo sabía que le iba a pasar. Se mezcló con esa gente ahí. Déjalo, yo no voy a ir, déjalo. Él se lo buscó. No, ni sombra de eso usted ve ahí. Versículo 13, vamos a leer del 13 al 16. Y vino uno de los que escaparon de los cautivos de parte del rey que controló todo, y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en casa, 318. La Biblia es precisa en el número. Y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a los su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Aquí hay unos pocos versículos, hermanos, en los que el escritor inspirado nos muestra, y fíjense que no lo dice de manera explícita, pero nosotros sabemos que Dios era el que estaba detrás de esa victoria. Cómo Abraham, con 315 hombres, derrota a ese rey, a Kedar, el que sea, se me enreda la lengua, me decía el nombre de ese, a Kedorlaomer. Cómo Abraham, con 315 hombres, lo que no pudieron hacer más de 10 naciones, y viene en una noche, los derrota a todos. Criado. Pero fíjense algo, dice aquí el escritor bíblico, los nacidos en casa, 318. Porque hay un detalle, oye Abraham que su pariente estaba, armó a su criado, los nacidos en su casa, 318, los siguió hasta Dan. Esos nacidos en su casa, fíjense, cualquiera diría, Abraham tenía esa gente entrenada para la guerra. Nacidos en su casa. Y usted dirá, oye, pero ¿le faltaba fe a Abraham? No, hermano. Recuerden que Dios es soberano y el hombre es responsable. Si nosotros vamos a una situación de peligro y usted tiene que defender su familia y usted necesita tener un arma, usted tiene que tener un arma. O va a decir, no, Dios me va a cuidar. Miren, Abraham aquí, estos 315 hombres, y él tenía más hombres, ¿eh? Quizá el detalle de que eran nacidos en casa era porque eran los más fiables para él. Pero Abraham tenía que tener más de 1000 hombres. Pero fue con 315. Perdón, 318. Los 318. Y derrota a toda esta gente. Se puede decir en un abrir y cerrar de ojos. Déjeme aclarar algo en cuanto al asunto del alma, confiar en Dios y demás. Dios generalmente obra en su creación a través de medios, sin medios o contra los medios. O sea que Dios nos protege. Hay un marco en las Escrituras, en su revelación general, donde obviamente el piadoso depende y confía en Dios, pero también hay advertencias de no tentar a Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que el avisado ve el mal y se esconde. El avisado, el que le dice, hay peligro, y dice, no, Dios me cuida, está tentando a Dios, porque Dios no ha empeñado su palabra de librarnos en cada situación en la que nosotros nos metemos.
¿Qué es lo que sí él ha dicho? Él ha revelado en su palabra. El avisado ve el mal y se esconde, huye de él. Jesús es llevado por Satanás, y pronto se dará una serie en la iglesia de eso, y se le sube al pináculo del templo. Satanás le dice, mira, escrito está, lánzate, el Mesías se puede lanzar y sus ángeles le van a proteger. Eso es una profecía al Mesías. Tú no dices que tú eres Mesías, lánzate, Dios te va a cuidar. Y mis hermanos, Satanás estaba citando una profecía acerca del Mesías, una promesa, y el Señor Jesús responde, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces la fe en las Escrituras nunca es una fe ciega, es una fe razonada. Por eso se iguala, se iguala la fe a doctrina. Hay muchas veces que cuando usted ve en las Escrituras, la fe no se está refiriendo a la fe salvadora, a la confianza, sino al grupo de doctrinas que debe creer un creyente. Porque la fe en las Escrituras nunca es ciega. No se le pida a ningún creyente a dar un salto, lo que se llama en nuestro mundo un salto de fe. Aún Abraham tuvo que entender cosas acerca de Dios, para actuar de la manera en que actuó. Entonces, no hay una disonancia entre confiar en Dios, depender en Dios y cuidar la propia vida de una persona. De hecho, Dios manda a los hombres, los líderes del hogar, a proteger y cuidar a su familia. No hay una disonancia entre la piedad y ser un hombre de guerra. David fue un hombre de guerra, Josué fue un hombre de guerra y eran hombres piadosos. No hay discordancia. Lo digo por si el hermano dice tener un arma, uno dice los cristianos no tienen armas. Sí, los cristianos siempre han tenido armas. Cuando uno ve la historia, esa es una realidad inobjetable. Lo que se enseña en la Biblia es nunca tomar la venganza por la propia mano. Hay un gobierno y un Estado. No violentar las leyes de la nación. Si en una nación no permiten las armas, bien, no se tiene un arma. Esos son principios que uno debe tener presente, y qué bueno que tú lo tocas, porque cuando se habló hace poco del gobierno civil, varios hermanos nos dijeron, ¿por qué no se habló de esto y de esto? Y no es que se va a dar una clase de esto, pero hay legitimidad de uno como responsable de una casa defender, cuidar y proteger a aquellos que están bajo el cuidado de uno. Eso es un principio que está en las páginas de la Escritura sumamente claro. Y sí, obviamente, es que ese es el hecho por lo cual defendemos la nación. La nación es un concepto abstracto. ¿Qué es la nación para mí? Tú, César, tu familia, mi familia, eso es lo que es la nación. No, exacto. No simplemente un territorio. Es personas que moran ahí. Sí, Gallego. No, aún en este país que se permite tener armas, nosotros somos llamados a ser sabios. Nuestra primera reacción no debe ser usar un arma, debe ser sabio, no debe pensar, o sea, cuál es el paso a seguir. Así es. Miren, la Biblia de las Américas, por eso era que me perdí leyendo la versión de Reina Valera aquí en el versículo 14, que dice en la Reina Valera: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. La traducción de las Américas es mejor porque está más, en esta parte más de acuerdo al texto original, y dice: al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa. Adiestrado. Ese es el punto que quiero recalcarle. O sea, Abraham, y tenga la seguridad que eso fue desde que Dios lo llamó. Él fue preparándose en la parte que tiene que ver humana, porque no sabía con qué se iba a encontrar. Adiestró, esto eran 318 adiestrados en su casa.
O sea que esos tipos sabían pelear, sabían usar un arma, miren, hay que tener valor. Después que usted escucha que el rey fulano desbarató todas esas naciones y aún a los gigantes, para que usted en la noche, aún sabiendo que Dios está contigo, hay que tener valor. Y yo quiero en ese sentido que veamos una narración paralela, muy parecida a esto, donde se nos dan detalles que no se dan aquí con relación a Abraham en cuanto a la intervención de Dios. Y está en Jueces capítulo 7, quiero que vayan conmigo allá. Jueces capítulo 7. Esto es en historia paralela. Aquí en esta historia se nos dan muchos detalles de la intervención de Dios, que no la tiene la historia aquí de Abraham que leímos. Pero aunque uno debe callar donde la Biblia calla, ¿verdad? Pero tengamos la seguridad, recuerden que Dios estaba con Abraham en todas esas cosas y en todo eso que él estaba haciendo. Jueces capítulo 7. Entonces se levantó temprano Jerobaal, es decir, Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, y acamparon junto a la fuente Arot, y el campamento de Madián estaba al norte de ellos, cerca de la colina de More, en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo: mi propia fortaleza me ha librado. Y uno piensa, bueno, quizá Dios trabajó así con Abraham allá también. Porque hermanos, el orgullo es parte de nuestra naturaleza como hombre caído. Cuando hacemos algo que los demás nos alaban, nuestro corazón tiende a moverse de que, wow, que yo soy un león, yo soy un súper. Eso, ¿entiende? Eso sale, eso seguro que le pasó a todo ser humano, hermano, nos pasa. Fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, tenemos que cuidar nuestras almas del orgullo. Nadie está inmune, ninguno estamos inmunes a eso. Y tenemos que estar pidiendo perdón continuamente a eso, sobre todo cuando uno está en actividades donde los demás pueden alabar a uno y a veces ni alabar, hasta felicitar a uno, lo que sea. Tenemos que estar alerta de nuestra propia alma en ese sentido. Y aquí Dios le dice a Gedeón, ¿para qué? Para que los israelitas no se llenen de orgullo pensando que son ellos, que vencieron con 20,000 soldados, 30,000 soldados. Versículo 3. Ahora pues, eso es Dios hablando, recuerden. Proclama a oídos del pueblo diciendo: cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte Galaad. Y 22,000 personas regresaron. Tenían miedo 22,000. Pero quedaron 10,000. Miren, hermanos, fíjense un detalle. El pueblo sabía que era Dios que estaba con ellos. Y aún así tenían miedo. 22,000 se echaron para atrás. Eso es falta de fe, ¿verdad? Quedaron 10,000. Versículo 4. Y el Señor dijo a Gedeón: todavía el pueblo es demasiado numeroso. Hazlo bajar al agua y allí te los probaré. Y será que de quien yo diga, este irá contigo, ese irá contigo. Pero todo aquel de quien yo te diga, este no irá contigo, ese no irá. Versículo 5. E hizo bajar el pueblo al agua. Y el Señor dijo a Gedeón: pondrás a un lado a todo aquel que lamiere el agua con su lengua.
como lame el perro, y a todo el que se arrodille para beber. Y fue el número de los que lamieron poniendo la mano a su boca, 300 hombres. Pero todo el resto del pueblo se arrodilló a beber. Entonces el Señor dijo a Gedeón: os salvaré con los 300 hombres que lamieron, y entregaré a los madianitas en tus manos. Que todos los demás del pueblo se vayan, cada uno a su casa. De 10,000 lo redujo a 300. Y César, y era lógico, porque el ser humano cuando va a tomar agua de un riachuelo, lo que hace es arrodillarse. Entonces Dios lo que quería es que quedara, vaya, la excepción y no la regla. Porque nadie se inclina como un perro a lamer el agua, es muy raro eso. Entonces, imagínate, ahí se iba todo el mundo, nomás que quedaban 300, imagínate tú de Dios. Así es. Versículo 8. Y los 300 hombres tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y sus trompetas. Y Gedeón envió a todos los demás hombres de Israel, cada uno a su tienda, pero retuvo a los 300 hombres. Y el campamento de Madián le quedaba abajo en el valle. Y aconteció que aquella misma noche el Señor le dijo: levántate, desciende contra el campamento, porque lo he entregado en tus manos. Pero si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura. Miren la sensibilidad de Dios, hermanos. Dios sabe que somos de carne y hueso y que somos débiles. Aún Gedeón, miren, Gedeón es el líder. Y él está viendo y dice: oye, pero Dios me redujo de 10,000 a 300. Con miles contra miles de gente. Y Dios sabía que estaba asustado. Hermano, a veces nosotros, o muchas veces, en situaciones providenciales muy duras que vienen a nuestras vidas, nos olvidamos que Dios conoce cada detalle de nuestra debilidad, cada detalle de la batalla que estamos lidiando internamente. Dios conoce todo, hermano. Orémosle a Él que nos ayude, que nos favorezca en esa situación difícil. Miren aquí cómo Dios le dice, Dios sensible le dice: mira, si tú tienes miedo, versículo 10, baja al campamento con tu criado Fura. Versículo 11, y oirás lo que dicen, entonces tus manos serán fortalecidas para descender contra el campamento. Y descendió con su criado Fura hasta los puestos avanzados del ejército que estaban en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, numerosos como langostas, y sus camellos eran muchos, innumerables, como la arena que está a la orilla del mar. Un lenguaje para describir la cantidad enorme de gente que había ahí. Bueno, hermano, yo supongo que si soy yo creo que Dios me da la fortaleza, pero yo salgo corriendo. Miles y miles de gente. Imagino Gedeón, después que vio todo eso, aunque Dios le dijo: vaya. Wow, con 300 personas. Versículo 13, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando un sueño a su amigo y decía: he aquí tuvo un sueño, un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó y la volteó de arriba abajo y la tienda quedó extendida. Respondió su amigo y dijo: eso no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y todo el campamento. Oigan, Gedeón oye eso. Porque Dios le dijo: ve, vas al campamento, tú vas a ver, tú te vas a fortalecer en lo que acabas de escuchar. Y Gedeón lo oye. Y eso le dio confianza a él. Porque realmente esa era la palabra de Dios en boca de esos hombres. Eso le dio confianza a él. Versículo 15, y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Volvió al campamento de Israel y dijo: levantaos, porque el Señor ha entregado en vuestras manos al campamento de Madián. Y dividió los 300 hombres en 3 compañías y puso trompetas y cántaros vacíos en las manos de todos ellos con antorcha dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme y haced lo mismo que yo. Y he aquí, cuando yo llegue a las afueras del campamento, como yo haga, así haréis vosotros. Miren cómo este hombre, y así somos nosotros, hermanos, mientras se mantuvo
pensando mucho, no mirando a Dios, sino pensando en subjetivamente todas las circunstancias, la cantidad que eran ellos, etc. Su alma estaba en duda, en temor. Nos van a matar, hasta que Dios interviene y Él se apodera en su mente y en su corazón de la promesa de Dios, y eso lo levanta con valor. Versículo 18, cuando yo y todos los que están conmigo toquemos la trompeta, entonces también vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento y decid, por el Señor y por Gedeón. Versículo 19, y llegó Gedeón con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento, al principio de la guardia de medianoche, cuando apenas habían apostado la guardia. Tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que tenían en las manos. Cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron, la espada del Señor y de Gedeón. Y hermano, era así, la del Señor y de Gedeón. Gedeón era el responsable de llevar a cabo el plan de Dios en ese momento. Y Dios el soberano estaba en control de todo. Versículo 21. Cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento y todo el ejército echó a correr gritando mientras huían. Cuando tocaron las 300 trompetas, el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Besita en dirección de Serera, hasta la orilla de Abel Meola junto a Tabat. Y los hombres de Israel se reunieron de Neftalí, de Aser y de todo Manasés y persiguieron a los madianitas. Tremenda victoria, hermanos, se la dio Dios. Así como se la dio Dios a Abraham en nuestra historia. Aquí con 300 hombres, a Abraham con 318. Y le traje los detalles detrás de esta historia para que realmente vean con seguridad, Dios fue que le dio la victoria a Abraham. Fíjense, Abraham no era un hombre de guerra, en lo absoluto, pero tenía gente entrenada, adiestrada. En su casa eran siervos de él. Él no sabía que pudiera presentarse. Y aquí su sobrino estaba en problemas. Estaba en problemas. Y Abraham, que era un hombre dependiente de Dios, no tomó en cuenta el error de su sobrino para ir en su rescate. Y Abraham sabía que había sido un error de él haberse ido. Y como yo le dije, con seguridad Abraham lo aconsejó, pero él tomó su decisión al final. Pero cuando había que rescatarlo, se fue en el rescate de él. Aún con riesgo de perder su vida, Y eso lo vamos a ver la semana que viene, pero van a ver que luego en el capítulo 15, Dios se le aparece y le dice a Abraham, no temas. Porque después que él, lo cual quiere decir que aunque no lo dice el texto aquí, Abraham fue también con sus temores, con esa lucha de Gedeón que leímos aquí. Dios le dice en el capítulo 15, Abraham, no temas, yo estoy contigo. Estaba lleno de temor, después aún de la victoria, porque no sabía las consecuencias que iban a venir cuando se regara que él destruyó a todos esos reyes. Y imagínate, un problema que lo causó su sobrino, dirá, no, ni eso lo menciona la Escritura. Él hizo eso, resolvió y su sobrino lo salvó con todos sus bienes. Entonces el capítulo, vamos a leer ahora desde el 17 hasta el final del capítulo. Me disculpan, estaba leyendo de las Américas, me percaté ahora. Disculpen el agravio ahí. Aquí le voy a leer la Reina Valera. Del 17 al 24. Aquí se nos narra el encuentro de Abraham, aunque se enfatiza Melquisedec, pero también hubo un encuentro con el rey de Sodoma. Versículo 17. Cuando volvía de la derrota
de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieren los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Aquí vemos tres personajes, ¿verdad? Abraham, que regresa victorioso de la guerra, Melquisedec y el rey de Sodoma. Miren qué diferencia en el trato del rey de Sodoma hacia Abraham y Melquisedec hacia Abraham. ¿Qué es lo que le importa al rey de Sodoma? Dice, dame la persona, versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame la persona y toma para ti los bienes. Increíble, ¿eh? Ese es el corazón sin Dios, hermano. Melquisedec totalmente diferente. Viene y bendice a Abraham. Le dice: Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí, hermanos, vemos a Melquisedec. Y fíjense que aunque el Antiguo Testamento dice cositas de Melquisedec, se nos amplía más en el Nuevo lo relativo a Melquisedec y su relación con nuestro Mesías, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjense que aunque la Escritura no nos lo dice, pero tenga la seguridad que esto era parte de todo esto. Melquisedec, en la instrucción de parte de Dios hacia Abraham, cuando Cristo dijo: Abraham vio mi día y se alegró. Todo esto, esta intervención de Melquisedec aquí, todo eso era parte de la instrucción de Dios hacia él. Melquisedec es un personaje histórico en las Escrituras. Aquí en Génesis 14, del 18 al 20, se nos narra esto sobre él. En primer lugar dice que es rey de Salem, Jerusalén. Segundo, dice sacerdote del Dios Altísimo. Tercero, dice que uno que bendijo a Abraham. Recuerden que la promesa de Dios era: todo el que te bendijere será bendecido. Melquisedec bendijo a Abraham. Su identidad, se han sugerido muchas cosas con relación a su identidad. Algunas hasta muy especulativas. La Escritura de manera precisa no lo identifica. O sea, nos vamos a concentrar con lo que enseña la Escritura solamente. Pero realmente es desconocida su identidad. Al igual que Abraham era monoteísta. Proféticamente en el Salmo 110, y quiero que vayan conmigo allá, Salmo 110. Que lo lea alguien, por favor, el Salmo 110. Aquí en el Salmo 110 es un salmo davídico que nos presenta que el Señor da autoridad al rey. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad.
Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Como bien enseña el diccionario teológico, Melquisedec, aquí en este Salmo 110, llega a ser un modelo del sacerdocio del Mesías. Este salmo davídico describe en primer lugar la deidad, en segundo lugar el reinado y en tercer lugar el sacerdocio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta profecía es un eslabón necesario entre Génesis y el Nuevo Testamento. Pero no perdamos de vista que Abraham tuvo contacto con Melquisedec. Viene desde allá. Típicamente, Melquisedec ilustra en Hebreos 5:6, no lo vamos a buscar, 5:6, 10, 6:20 y en particular en el capítulo 7 de Hebreos, Melquisedec ilustra la superioridad del sacerdocio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sobre el sacerdocio de Aarón. La historia en Génesis y la profecía que leímos ahora en los Salmos, Salmo 110, demuestra en una manera unida cómo el nombre de Melquisedec, rey de justicia, rey de Salem, paz, vida, sin nacimiento o muerte, ordenación con un voto, oficio, tanto sacerdote como rey, y funciones que superan al de Aarón. Casi incidentalmente, Cristo en Melquisedec es igualmente superior a Abraham. Hermenéuticamente, hermanos, Melquisedec ejemplifica el significado de los nombres, el profundo significado de la historia, la relación de la historia con la profecía y el tipo, la unidad de los testamentos, la universalidad implícita de la misión mesiánica, la abrogación del ceremonialismo y la sensatez y misterio de la inspiración. O sea que, hermanos, Melquisedec, en estos textos que leímos ahora en Génesis, es el contraste con el rey de Sodoma. Bendición al profeta de Dios y el otro interesado en qué. Vamos a repartir el botín. Y un detalle, ustedes recuerdan que en una de las clases pasadas yo le pregunté, ¿y por qué Abraham no le rechazó todo lo que le dio el faraón cuando él le mintió diciendo que era su esposa para que no lo mataran? Y faraón lo sacó y le dio de todo, camello, etc. Yo le pregunté, ¿por qué Abraham se lo aceptó a faraón y aquí se lo rechaza al rey de Gomorra? Y uno pudiera sacar la conclusión, viendo esta historia, sencillamente Faraón se rindió a la voluntad de Dios. Dios se le aparece, notó que esa mujer reprendió a Abraham, se arrepintió de lo que había hecho y encima de eso lo bendijo a Abraham ofreciéndole cosas. Pero se había sometido a Dios Faraón ahí. Aquí vemos al rey de Sodoma que no le importa a Dios, él lo que está pensando es en su botín. Y vámonos a repartir así, y coge tú esto. Y aquí Abraham le dice en el versículo 22, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Para que él no dijera que fue él que enriqueció a Abraham. Y él por eso se lo rechazó. Ok, hermano, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna intervención? Sí, claro. Realmente es muy complicado.
uno poder tener toda la luz en la Escritura. Pero yo creo que no deberíamos asumir cuando en Hebreos capítulo 7 dice que él no tiene ni padre, ni madre, ni genealogía, que no deberíamos asumir como otros comentan de este texto que esto no es un ser humano, sino que lo que está queriendo decir el autor de Hebreos es que no aparece ni su padre, ni su madre, ni su genealogía en la Escritura. Yo creo que fue un personaje humano, realmente con cosas muy interesantes, muy características propias, y yo creo que Jesús no podía ser del sacerdocio arónico, porque Jesús es superior a Aarón. Y lo que está diciendo la Escritura es que el sacerdocio arónico era un sacerdocio que se basaba en ritos, en expiaciones, en ceremonias, que Jesús trasciende a todo eso. Como dice Hebreos 7, Jesús es el verdadero sacrificio, la verdadera expiación. Y por lo tanto él es sacerdote según el orden de Melquisedec, anterior inclusive a Abraham. Esa es la idea. Y miren, es importante eso que tú has dicho, porque nosotros tenemos la tendencia, y lo digo todos, nosotros, estoy hablando de nosotros los que profesamos la fe, de que si alguien dice algo de que Melquisedec era Cristo, y lo dijo el pastor tal, ya de una decimos, lo estamos repitiendo. Hermano, si la Escritura a usted no lo convence y usted busca lo que dicen otros, y aquí te dicen, no se puede probar eso, y allá se dice, no se puede probar aquello, y otro, hermano, Dios nos dio una conciencia, la capacidad de pensar para que podamos evaluar las cosas. Y muchas veces, porque lo dijo el pastor fulano, y no estoy denigrando a ningún pastor con esto, entiéndeme. La idea es que la Escritura es que tiene la última palabra. Se han dicho muchas cosas de Melquisedec que yo no lo encuentro en la Escritura. Y así pasa con muchas cosas. A mí me gusta mucho cuando a MacArthur en una conferencia le preguntan, no sobre este tema, sobre un tema general, y él responde, no sé. Hay muchos pastores, líderes que a veces, no sé por qué, no voy a juzgar eso, pero no saben decir, no sé, no tengo toda la claridad para poder dar. Y yo creo que con Melquisedec se ha usado, se ha puesto cosas que la Biblia no enseña, o no decir no sé. Sí, así es. Por ejemplo, yo escuché algo que se lo comenté a mi esposa, no tiene que ver con el tema, pero en esa línea de pensamiento con relación a la cremación. Escuché a un pastor argumentando como que la cremación no es que sea un pecado, pero como que no está bien. Oye, chico, bueno, y es un pastor muy reputado, ¿entiendes? O sea, pero yo por lo que veo por la Escritura, yo no veo problema con la cremación. Digo, no sé si el pastor ve algún problema, pero entonces imagínense el impacto que tendrá esa enseñanza de ese pastor sobre mucha gente, que ahorita van a estar acusando a otro hermano que usa la cremación de que está pecando. Y traer a la, hermano, disculpa que, Sí, no. traer a la conciencia de la gente, presionar la conciencia del pueblo, porque tú puedes decir como pastor o como cualquier hermano, a mí no me gusta que me cremen, yo prefiero que pongan mi cuerpo en la tierra, por esto, por lo otro, por una razón histórica, etc. Pero traer a la conciencia de la gente, sin tener una claridad en la Escritura. Yo he visto pastores que les prohíben a lo mejor usar más de un arete y las presionan, etcétera, cosas que sean tradiciones en la iglesia que tú te das cuenta que no vienen. ¿Algo más, hermanos? Miren, yo les hago hincapié que no perdamos de vista, cuando estemos leyendo la historia de Abraham, que no se nos olvide, que no lo leamos como una simple historia, sino como un creyente viviendo en un mundo caído, rodeado de gente impía,
y tratando de hacer la voluntad de Dios, aún en medio de su debilidad. Y cuando uno ve que Abraham peca, como el caso de que dijo la media mentira, con la finalidad del temor que tenía que lo mataran, es decir, él entregó a su mujer. A él le importó que a su mujer con tal de salvar su pellejo. Yo estaba pensando y dije, wow, a la verdad que Dios nos está diciendo a nosotros que nosotros podemos ser llamados por Dios, predestinados antes de la fundación del mundo para salvación y seguir pecando. Porque eso es lo que nos muestra la historia de Abraham y la historia de los patriarcas. Y yo me preguntaba, ¿y de dónde yo saqué cuando yo me convertí que ya yo no iba a pecar más? Porque cuando uno ve la historia de los patriarcas, era un hombre llamado por Dios y estaba lidiando con su pecado. Lo vamos a ver después, que otra vez cae en lo mismo. Entonces, la historia de Abraham nos muestra, hermano, y lo vamos a ver de los patriarcas, que nosotros Dios nos demanda, más adelante vamos a ver como Dios le dice a Abraham, anda delante de mí, sé perfecto, le dice Dios a Abraham. Pero Dios sabe nuestras debilidades, sabía las debilidades de Abraham. Y los pecados de Abraham no iban a separar a Abraham de Dios, jamás. ¿Por qué? Porque fue elegido antes de la fundación del mundo, porque fue apartado por Dios, y el que nos mantiene hasta el día final es Dios. Si fuera por nosotros mismos, ninguno vamos a entrar. Pero están las dos cosas siempre. Dios nos manda en esta lucha, como dice el apóstol Pedro, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que os abstengáis de las pasiones carnales que batallan contra el alma. Aunque no lo vemos que se lo dijeron a Abraham, pero tengan la seguridad que Abraham estaba consciente de su lucha contra el pecado. Tengamos la seguridad, hermano. Lo mismo que los patriarcas. Pero que muchas veces vemos la historia ahí y, hermano, o sea, Abraham fue llamado. Abraham fue apartado por Dios. Pero fíjense su debilidad y cómo pecaba. Aquí lo vemos en esta historia de hoy. Un hombre con una fortaleza y fe en Dios. Porque, hermano, salir con 315 hombres, esa era la parte de él. Y el haberse preparado de mucho antes, también era su parte. Imagínense que hubiera llegado este tiempo en la historia. Y él lo que hubiera tenido ahí hubiese sido un ejército de mequetrefe, que no sabían ni coger un arma. Ni siquiera, nada. ¿Qué hubiera pasado en su parte? Dios lo hubiera podido salvar como quiera. Dios lo hubiera salvado como quiera. ¿Ok? Pero él había hecho su parte. Tenía un ejército de gente adiestrada. Dice, como se lee en la Biblia de las Américas. Así que, hermano, no vivamos en este mundo fuera de la realidad en que Dios nos ha colocado. Mirando a Dios siempre y cuál es su voluntad para nosotros. Así vivía Abraham. ¿Alguna otra cosa, hermano? Hasta ahora, ¿qué es lo que más le ha chocado de la vida de Abraham? ¿Quién me responde? Hasta esto que hemos visto hoy. No, de las dos cosas, positivo y negativo. Nosotros estamos reflejados. De la misma manera en que aún cuando vemos que Abraham fue usado para algo específico, con fines específicos, fines proféticos y demás, nosotros estamos reflejados. Tenemos la misma debilidad, podemos ser usados por Dios igual, porque tenemos una ventaja. El Espíritu de Dios está con y en nosotros. Nosotros debemos reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida. Pero ahí vemos la debilidad del hombre. De la misma precaución que debería tener para no caer, debemos tener la razón. Y saber que aunque Dios nos use y que seamos creyentes y que ya tenemos asegurada la salvación, nosotros mañana podemos hacerlo acabar. Entonces eso nos ayuda a la dependencia, la permanencia en el Señor y la perseverancia, luchando ahí con nuestra santidad, en la dependencia de Dios.
Ya voy por fin. Vivir por fin. Hermano, yo pienso que es digno mirar en la persona de Abraham cómo fue que él no tuvo en cuenta el escoger primero que su sobrino Lot al lugar que se iba a dirigir. Cuando en aquel momento Lot quiso tomar parte de la tierra, él descendió a él la posibilidad que eligiera primero, aquel lugar donde había posibilidad de ir. Y ahora ven cómo, a pesar de la actitud de Lot, él no se midió en salir a rescatar sus bienes y a sus sobrinos. Es digno mirar en él esa posición. La fe del dinero y del corazón perdonador de Dios en la persona. De hecho, es un tipo de cómo Dios nos trata a nosotros y cómo nos rescató. Porque no fue por nada bueno que había en nosotros. ¿Entiendes? Es un tipo. El hecho de que Abraham lo se metió en la boca del lobo y aún así fue y lo rescató. Y eso se dio con nosotros. Sí. Eso lo vamos a ver más adelante ya. Sí, pero es así, es así. Lo que quiero, hermanos, que miremos a Abraham de una manera balanceada, en el sentido de que realmente fue un hombre de fe, pero era un pecador igual que nosotros. ¿Okay? Vamos a orar. Le voy a pedir a Ricardo que nos dirija, por favor. Padre, nosotros te damos gracias en esta mañana por estar estudiando tu palabra. Señor, nosotros quedamos admirados por las cosas que tú haces con los pecadores. Por cómo tú usas a los pecadores, nos usas a nosotros para tu gloria. Seres llenos de pecado, de debilidad, con una lucha constante dentro de nosotros, que es la lucha contra el pecado, y sin embargo tú nos usas, Señor. Gracias por el ejemplo de Abraham. Gracias porque tú no escondiste sus pecados. Gracias porque tú nos revelaste su vida para que él también pueda ser ejemplo para nosotros. Ejemplo de un hombre que te amaba, de un hombre que tenía puesta su fe y su confianza en ti, y que con todas sus debilidades te sirvió, te obedeció y te amó por encima de todo. Nosotros te pedimos que el ejemplo de Abraham sea nuestro ejemplo, porque los tiempos de nosotros no son mejores que los de Abraham. Nosotros nos enfrentamos a tiempos difíciles en los que tenemos que tomar una fe semejante a la de Abraham para poder vivir con valentía en medio de los tiempos que nos esperan. Gracias por esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.